Entonces, iniciemos por la primera afirmación que nos dice que todo número entero se puede expresar como el producto de dos números racionales. Noten que ya sabemos qué es un número entero que pertenece al conjunto de los números enteros. Pues ya sabemos que son números del menos de números negativos y números positivos, ¿sí? Como lo tenemos ahí en el ejemplo del menos 3 hasta, pues en el ejemplo hasta el 3, pero pues entendamos que esto también son infinitos. Y pues el conjunto de los números racionales que nos dice la pregunta, que pues ya hicimos estudio, todos los x, tales que x lo podemos expresar de una manera, de una fracción a sobre b, a y b enteros, b diferente de 0 para que no se indetermine. Este es un diagrama que les mencionaba anteriormente, digamos que ahorita lo vamos a profundizar un poquito más, pero pues también nos va a servir para poder responder esta afirmación. Pues me dice que todo número entero lo podemos expresar como el producto. ¿Cómo hace el producto? La multiplicación de dos números. Notemos que los números enteros, miren que acá está la pluma. Notemos que el conjunto de los números enteros está en este pequeño diagrama y me dice que este se puede expresar como el producto de los números racionales. Los números racionales los encontramos dentro de este conjunto. El hecho de que los números enteros ya estén contenidos en el conjunto de los números racionales nos da pequeños indicios de que la primera afirmación pues puede ser verdadera, ¿sí? Sin embargo, pues podemos verificarlo tomando dos números enteros cualesquiera. Y pues podemos notar que el producto de estos dos números enteros pues lo podemos expresar como dos racionales. Por ejemplo, notemos que el menos 2 y el 3 son números enteros, pero estos a su vez también son números racionales porque están contenidos eh, dentro de los números enteros. ¿Sí? Notemos que el menos 2 y el 3 son números enteros y noten que estos dos números están contenidos dentro del conjunto de los números racionales. ¿Sí? Noten que si queremos ser un poquito más estrictos en la notación del conjunto de los números racionales, esto lo podemos expresar como como dos fracciones, el menos 2 sobre 1 multiplicado por el 3 sobre 1, ¿sí? Esto sí es, ya queremos ser un poquito más estrictos, y este menos 6, noten que es un número entero. Es decir que sí, todo número entero sí lo puedo expresar como el producto de dos números racionales. Vuelvo a, a mencionar que pues si ya sabemos que estos dos números, los dos números racionales, este producto de, vuelvo a recalcar, vuelvo a mencionar que pues si ya sabemos que estos dos números, 2 y 3, son números enteros, yo los puedo expresar. Vuelvo a mencionar que pues 2 y 3, menos 2 y 3 son dos números enteros, ¿sí? Miren que estos dos números están contenidos dentro de los números racionales, por tanto, sí lo puedo expresar como el producto de dos números racionales, ¿sí? Este ejemplo o afirmación ustedes pueden tomar cualesquiera dos números, no hay pérdida de generalidad y podemos notar que esto siempre va a ser verdadero, incluso con el cero. Puedo tomar pues cualquier número y al multiplicarlo por cualquier otro número pues nos va a resultar cero, ¿sí? Digamos que acá hay que tener mucho en cuenta la contenencia, ¿sí? La siguiente pregunta me dice que todo número que sea el cociente de dos números reales es un racional. Así que acá ya tenemos las herramientas suficientes para poder responder esta pregunta. Ya sabemos que es un número real y sabemos que es un número racional. Recordemos que los números reales es el conjunto formado por los irracionales y los números racionales. ¿Sí? Ese es el conjunto de los números reales.
Por tanto, para esta afirmación debemos de tener en cuenta estos dos conjuntos numéricos. ¿Sí? Debemos de tener en cuenta tanto los números irracionales como los números racionales. La afirmación básicamente nos dice que el cociente, es decir, la división, si yo tomo dos números, los divido, este siempre me va a resultar un racional. Recordemos que los irracionales pues son números que no podemos expresar en forma de fracción, ya que pues su resultado no nos arroja un valor exacto, ni tampoco es, y pues tiene números decimales infinitos no periódicos. ¿Sí? Digamos que al probar algunos números para saber el valor de verdad de esta afirmación, notemos que el raíz de 2 es un número irracional. Si yo tomo el raíz de 2 y lo divido sobre 1, pues este sigue siendo un número irracional. ¿Sí? Por tanto, esto es falso lo que me dice la afirmación, porque me dice que este debe ser un número racional. Y acá pues ya tenemos un contraejemplo. Tenemos el raíz de 2. Tener en cuenta que pues en algunos casos se pudo tomar el raíz de 2 sobre 2. Este sí es un número racional porque es el 1. El 1 pues sí lo podemos expresar a modo de fracción. Y pues también está contenido dentro de los números racionales al ser un entero. Hay una relación de contenencia. Pero pues no funciona para todos los casos. ¿Sí? Si yo tomo cualquier número irracional o divido por sí mismo, este número sí va a pertenecer al conjunto de los números racionales, pero si lo divido con otro número, con cualquier entero, este va a seguir siendo un número irracional. Por tanto, pues sabemos que esto ya es falso. Y la primera afirmación sabemos que es verdadera. Por tanto, pues tenemos verdadero y falso. La opción es la A. Bueno, continuando un poco, vamos a encontrar el conjunto de los números imaginarios. En el conjunto de los números imaginarios nació por la necesidad de interpretar pues las raíces negativas. ¿Sí? Digamos que no podemos encontrar dos números negativos que multiplicados por sí mismo también me dé otro número negativo, que pues al fin y al cabo es lo que se busca realizar en una raíz, ¿no? Pues digamos que a excepción del cero, pero pues el cero ya sería un número neutro para estos casos. Después ahí encontramos lo que son los números imaginarios, ¿sí? Pues allí involucramos la unidad imaginaria, ¿sí? Digamos que la raíz negativa la simbolizamos por una i, ¿sí? Pues en algunos casos encontramos que ya es directamente con la i cuadrada para que sea igual al menos 1. Después encontramos algunos ejemplos como el 2 por i, el menos 3 por i, el 25 por i, el 0.75 por i. Y pues digamos que este conjunto también es un conjunto infinito, ya que pues el hecho de que sencillamente en el 2 haya un número real, pues ya hace que existan pues números infinitos, porque puedo poner cualquier número real. Más adelante pues voy a hablar un poco de la infinitud de los números, entonces pues ahí vamos a profundizar un poco más. Y pues ya vamos a encontrar el conjunto de los números complejos, que pues son números de los cuales le añadimos o se le suma al número imaginario pues algún real. ¿Sí? Si lo queremos entender a forma de comprensión, son todos los x más y por i, tales que x y y pertenecen a los reales. ¿Sí? Noten que pues esta es la forma, miren que acá pues está un ejemplo, tales que pues y al cuadrado es menos 1, recordemos que esa es la parte imaginaria, y y es distinto de 0. ¿Por qué y tiene que ser distinto de 0? Pues porque si lo multiplicamos por su parte imaginaria, esto ya no sería un número complejo, pues ya sería sencillamente un número real, según sea el caso del x. ¿Sí? Operar pues números complejos ya es otra cosa distinta. Digamos que ellos tienen unas propiedades. Tanto la suma, la resta, la multiplicación y la división de los números complejos se realiza de una manera distinta como operamos los otros números. Algo importante para este examen es el conjunto de los números primos. Los números primos pues los vamos a entender como un número que es divisible por el mismo y el 1. Algunos ejemplos de los números primos: el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13. Allí pues estos números pues son divisibles entre el mismo y el 1. Si se quiere profundizar acerca de una manera fácil de cómo encontrar los números primos, pues digamos que no hay una regla general, no hay una fórmula,
Esto ya será como una hipótesis de Riemann o algo así. Pero si se quiere saber un poco de cómo encontrarlo, se puede estudiar acerca de la teoría de Eratóstenes. ¿Sí? Digamos que allí se pueden buscar los números primos, tal vez es un método que les puede resultar bastante útil. Allí pues dejo una pregunta al aire y es si el 1 es un número primo o no es un número primo. Y también encontramos pues otra pregunta bastante capciosa y es ¿cuál es el conjunto de números naturales menores que el cero? ¿Sí? Si queremos entender esto a modo de comprensión, sería que cuáles son los x tales que x pertenezca a los números naturales y x sea menor que cero. Recordemos que pues, los números naturales son todos los números que utilizamos para contar, si queremos incluir el cero, pero noten que acá no me dice menores o iguales, me dice que estrictamente menores, pero sabemos que los números que están del otro lado ya son los números enteros, por tanto podríamos decir que este conjunto es un conjunto vacío, ¿sí? Si lo queremos entender a modo de extensión, este ya será un conjunto vacío, no tengo elementos, los conjuntos vacíos se caracterizan por eso, por no tener elementos que cumplan o satisfagan pues alguna relación, ¿no? La notación pues sencillamente es una O tachada o un cero como lo quieran ver o unas llaves donde lo dejamos en vacío. Tener cuidado con esta notación porque esto no es correcto. El hecho de que entre llaves haya el símbolo de vacío pues ya hace que el conjunto no esté vacío. ¿Sí? Ya hace alusión de que el conjunto sí tiene elementos. Si se quiere profundizar un poco acerca de esto, hay algo que se llama la construcción de los números naturales a partir de conjuntos y esto se hace a partir de conjuntos vacíos, ¿sí? A partir de la cardinalidad de los conjuntos que pues, ponemos elementos vacíos, ¿no? Aquí encontramos pues ya otra pregunta para hacer uso de esta herramienta que ya sabemos que son los números primos. Notemos que pues ya aprendimos que son los números primos. Y la pregunta nos dice lo siguiente. Esta salió en el 2011-2 y nos dice que a partir de las afirmaciones sobre los números primos P y Q, nos dan dos afirmaciones. Si P sobre Q es un entero, entonces P es igual a Q. Y la otra nos dice que si P es mayor que 3Q, entonces P y Q es un entero. Esta pregunta también la podríamos responder por medio de valores de verdad, usando pues la lógica proposicional, pero pues para este caso lo vamos a utilizar con lo que hemos aprendido de los conjuntos de los números primos. Sabemos que son los números primos, ¿sí? Números que son divisibles entre el mismo y el 1, y pues ya sabemos que son los números enteros. ¿Por qué hay que saber esto? Porque miren que la primera afirmación nos dice que esta razón debe de ser un entero, el resultado debe ser un entero. Pero pues se me debe cumplir que P y Q deben de ser iguales. Entonces sencillamente lo que hacemos es, para saber el valor de verdad de esta afirmación, pues tomamos dos números primos, porque nos dice que deben de ser primos P y Q, y que pues a su vez estos primos deben de ser iguales. Tomamos el primer número primo, el 2, y al dividirlo, la razón, notamos que esto nos da un número entero, por tanto esta afirmación es verdadera. ¿Sí? Acá lo que sencillamente hicimos fue verificar si esto se cumple, ¿sí? Verificar que si yo tomo P y Q primos, tomando a P igual a Q iguales, operamos por cociente y miramos qué nos da el resultado y vemos que esto, el 1 pertenece al conjunto de los números enteros, ¿sí? Allí pues ya podemos decir que esta es verdadera. La segunda nos dice que si tenemos P mayor que 3Q, entonces P y Q es un entero, es decir, su división también es un entero. Entonces vamos a saber el valor de verdad de esta afirmación. Sencillamente pues vamos a tomar dos números, hay que tomar el número P ligeramente más grande que Q, ya que pues el Q lo voy a tener que multiplicar por 3 y se me tiene que mantener la condición de que P debe ser mayor que 3Q. Entonces tener cuidado con qué P elijo. Por tanto yo voy a tomar el 7 como P, el 2 como Q, voy a multiplicar el número Q, que es este que está acá, lo multiplicamos por 3, 3 por 2 me da 6, y pues vamos a verificar si se cumple que P sobre Q es un entero. Si dividimos 7, que es P, nuestro nuevo Q, que es 6, 7 entre 6 me da 1,6 con 6, número decimal periódico infinito. Este número, pues el 7 sobre 6, no es un entero, como ya lo hemos venido estudiando. Este número pertenece al conjunto de los números racionales, ¿sí? Miren que este número, el 7 pertenece al conjunto de los enteros, el 6 pertenece al conjunto de los enteros, el 1,6 lo puedo expresar a forma de razón, por tanto es un número racional, y no me pertenece al conjunto de los enteros, por tanto esta afirmación es falsa.
Entonces, una es verdadera, 2 es falsa, respuesta a la D.